Si juntamos a una psicóloga, un físico, un DJ, un fotógrafo y un productor radiofónico durante 1 hora en una cabina de radio cada viernes de 2 a 3, ¿qué podría pasar? Pues oye, que te falla la transmisión, Unique experience. Absolutamente nada, más que la dinámica de la interacción auditiva de las voces que darán la sintonía perfecta, de vanguardia temática de alta calidad, sin etiquetas, sin restricciones, sin límites. Esto es el programa Sin Nombre. Sin nombre, sin nombre, sin nombre. Del programa Sin Nombre. That is all. Pocas películas en la historia del cine han sido tan perfectas, tan redondas. Y no me refiero perfectas a la realización en sí, sino al impacto, ¿no? Por momentos considerada cine de arte, por momentos considerada cine comercial, por momentos nos ha influenciado, pero siempre tiene esa reflexión. Es como un buen libro que cada que lo lees encuentras cosas diferentes. Me refiero, y como seguramente usted ya leyó en la descripción del podcast, a la película del Padrino. Esta película basada en la obra de Mario Puzo acerca de la mafia siciliana, que de alguna manera tiene absolutamente todo que ver con cómo nos relacionamos las personas entre nosotros. El día de hoy en el programa Sin Nombre vamos a hablar de este film tan emblemático, un film de culto llamado El Padrino. Y para esto vamos a presentar en el orden de siempre a nuestro panel de especialistas, a la gente que toda la semana se la pasa haciendo investigación para que cuando llegue este maravilloso programa, este excelso programa, pueda darle a usted el dato preciso, pueda darle el dato oculto. Ingeniero, y aunque usted no lo cree, sí existe las matemáticas que involucran las ciencias sociales, y él lo afirma. Ve ángulos en todos lados, les ayuda a hacer la tarea, domina Excel. Es el único que puede destrabar el botón que explota la planta nuclear, o más bien que impide que explote la planta nuclear, cual Homero Simpson. 7 de cada 5 mujeres lo prefieren, aunque las matemáticas no cuadren, porque recuerden que hay números negativos, y los números negativos a veces tienen una influencia bastante perversa dentro de nuestra realidad. El ingeniero, alfarero erótico, soldador del amor, pero sobre todo especialista en ciencia, Mario Luna. Muchas gracias, Paquito, por esa presentación. Y sí, yo creo que lo que más me gustó esta vez que dijo, y sabe Excel. Exacto. Es que sí sabe Excel. Es que nunca enseñan Excel. No. Pero bueno. Y todas las empresas lo usan. Exacto. Sí. Es más, Excel como que ya pasó de moda, ¿no? Sí, ahora es de Fontana, ¿no? Le llaman. Ajá, pero la gente es el único en el mundo que te explica bien. Sí, sí. O sea, yo sé que hay mucha gente que no, claro, pero que de verdad le entiendas. Sí, porque aparte te explica viéndote a los ojos. Ah, exacto. No, exacto. Sí, o sea, mientras te explica te enamora. Ah, exacto. No, sí. no. Es que no traes escote. No. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo crees que el sobrepeso no sirve? Pues El Padrino. El Padrino. Considerada por muchos, yo creo, y obviamente en muchas páginas, revistas, todo como la mejor película de todos los tiempos. O sea, en opinión de varias encuestas que se han realizado, o al menos está en el top 10 de las mejores películas que se han hecho. No sé si en el top 10, pero sí es una de las más influyentes. Sí, también. Una de las más influyentes. A mí El Padrino me gusta porque cada que la veo me doy cuenta de que tengo un poder oculto. Es en serio, lo vamos a ir platicando, ¿no? Perfecto. Pero bueno. Ahora sí, directamente desde los países escandinavos, utilizando estas barcazas, estas hachas, estos elementos vikingos, esa barba roja y barba güera que de alguna manera tiene un equilibrio perfecto entre lo salvaje y lo sutil. Juan Carlos Orozco. Damas y caballeros, bienvenidos al torbellino clandestino de ecos y sombras, donde a todo volumen se expande entre relatos la chispa enigmática, propulsada por el vértigo de un sueño febril que danza entre cenizas elocuentes y espejismos alucinados, tejiendo la trama secreta del exquisito abismo acústico de pulsaciones que rasga el velo de lo tangible. Esto es el programa Sin Nombre. Quizá muchos jóvenes que nos están escuchando ni siquiera sepan exactamente de lo que se trata la película El Padrino, pero es uno de los filmes más completos, más influyentes en algunos tops de las mejores películas de la historia, pero sobre todo porque nos permite ver esta relación del poder con la mafia, pero la lealtad. Es decir, son malos pero son buenos.
Y no sé si comparten, o sea, sí, es la mafia. Claro. Pero parecería ya cuando ves la película que son los que tienen más valores, que son los que tienen más lealtades, que son los que tienen más orden y hacen ver como a la justicia como a la mala, cuando todos sabemos que el mafioso es el malo. Resulta que la justicia es ineficiente. Es que finalmente hay que irnos un poquito hacia la cultura italoamericana, ¿no? Hay que recordar que los italianos emigran hacia Estados Unidos y obviamente empiezan a hacer ahí su vida, ¿no? Pero siempre son tratados como lo es ahorita los latinoamericanos, ¿no? Que son sobajados, que no tienen buenos puestos, que siempre son como que esa gente que es mala para el país, ¿no? Entonces, dentro de esta misma cultura, ellos mismos crean sus propias reglas, ¿no? Y sus formas y sus lealtades y sus condiciones, porque saben que el sistema de justicia no les hace un bien para ellos, ¿no? No hay en este sueño americano, el sueño americano está corrompido para ellos. Ellos vienen buscando un sueño americano y está corrompido para ellos. Y es que el concepto, ¿no? El sueño americano, pero ellos son europeos. Exactamente. O sea, ahí como que empezaba el problema y los mismos americanos. Siempre ha habido racismo, ¿no? Cuando tú llegas al país aparentemente perfecto, claro, pues siempre hay racismo. Quizá no era tan notorio porque las comunidades italianas no participaban de los oficios, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Difíciles, como lo podrían hacer los afroamericanos o incluso los mexicanos o los latinos, pero siempre fueron vistos como los malos, ¿no? Y claro, tenemos el villano de villanos, de ascendencia europea, Al Capone, que finalmente, pues, adopta toda esta tradición, claro, de la mafia y en las calles de Chicago lo hace vibrar. El Padrino es quizá la única película que hace ver el sistema perfecto imperfecto. Claro. O lo que llaman el sistema americano perfecto imperfecto, ¿no? ¿Sabes cómo vendió cómo se vendió? Hay que recordar, bueno, para irnos un poquito antes de que se produzca esta película, en la preproducción, obviamente Paramount Pictures compra lo que es el boceto de lo que es El Padrino, ¿no? También no salía el libro al mercado ni nada, y ellos compran este boceto y después le compraron a Mario Puzo un guión de 18 páginas, ¿no? Y entonces, vamos a ver que Paramount en ese momento estaba casi en la quiebra. Y al ser Paramount, que era una de estas grandes industrias del cine, que está casi en quiebra, pues lo compra una empresa que se dedica más a negocios que al cine. Y entonces esta gente quería ya deshacerse de Paramount, venderla, ¿no? Entonces en ese momento quien era el director del estudio era Bob Evans, que Bob Evans se merece un programa aparte del programa sin nombre, ¿no? Porque tiene una vida muy, muy particular. Pero bueno, chiste que Bob Evans contrata a un productor que se llama Al Cody, y Al Cody lo único que tenía es que había hecho una película con Robert Redford y que esa película no se había salido del presupuesto de $1 millón. Entonces decían, él es el experto en películas de bajo presupuesto. Y les dice, ¿sabes qué? Pues voy a Nueva York a vender esta película, ¿no? Pero él no siquiera había leído el libro, no sabía ni de qué trataba. En lo que vende el avión va leyendo el libro, ¿no? Entonces llega con el directivo de esta empresa que era dueña de Paramount y le dicen, bueno, ¿qué nos vas a vender? Y él les dice, les voy a vender una historia terrorífica de la gente que amamos. Me gustó. ¿No? Una historia terrorífica de la gente que amamos. Es que estamos hablando de los años en donde el American Way of Life está en su pleno auge. Claro. Estamos hablando de que el sueño americano, que nadie podía cuestionar al gobierno, ¿no? Como decían en esa famosa serie de La piel amarilla, ¿no? Que decían, recuerda, estás arrestado por violar la ley del gobierno, tiene la razón. Claro, sí, claro. Sí, claro. Sí, entonces vamos a ver que producción que va a ser maravillosa, porque hay muchas cosas que no se saben de antes de que se empiece a hacer El Padrino, ¿no? Como el hecho de que, pues, el Mario Puzo, cuando escribe el libro, lo escribe precisamente porque ya había hecho un libro, había hecho como 2 o 3 libros y no había tenido éxito. Y entonces le dice a su esposa, ¿para qué estás vendiendo literatura de intelectuales? ¿Por qué no hablas de la mafia? Y él no quería, decía, no, es que me interesa. No, es que ya necesitamos comer. Tú haz algo que realmente se pueda vender, ¿no? Que le atraiga a la gente. Sí, deja de hacer cultura. Sí, o sea, véndele sangre, véndele acá, intriga. Exacto. Véndele.
conflicto. Y hace este libro del Padrino, como bien les platicaba, pues ya lo había comprado Paramount y obviamente pues se va a hacer la preproducción de la película, ¿no? Entonces dice Al Cody, ¿no? Bueno, ¿a quién traigo para que le ayude a Mario Puzo a hacer el script, ¿no? El guión, porque finalmente pues el escritor que no es muy bueno, o se tenía la creencia de que el mismo escritor no podía hacer los guiones porque pues finalmente te iba a entregar un mamoteto, ¿no? Entonces era difícil que pudiera compactar todas las escenas, ¿no? Entonces decide contratar a Francis Ford Coppola para hacer el guión junto con Mario Puzo. Y entonces como empiezan a adaptar esta pequeña, bueno, este libro a estas escenas pequeñas, ¿no? Y entonces dice Francis Ford Coppola, ok, yo ayudo a Mario Puzo siempre y cuando me dejes dirigir la película porque yo soy italiano y sé la historia que debo de contar, ¿no? Fíjate que es maravilloso porque siempre se ha dicho que la película jamás va a superar el libro. Exactamente. Siempre. Y cualquier persona experta en literatura, o por lo menos que le gusta leer, va a decir es que no hay comparación. Pero si tomamos en cuenta que el libro y la película... ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? Más o menos. Sí. O sea, porque es que la película da sentido al libro y el libro da sentido a la película. Es complejo entender qué fue primero. Sí, claro. Primero fue la idea. Claro. Pero la estructura ya lo hace un cineasta. Y aparte un cineasta que tenía, por lo menos, tradición. Estaba informado. Sí, pues era italoamericano también por Coppola, ¿no? Entonces la idea era traer a toda esta gente italoamericana a la producción del Padrino para que ellos pudieran darle una visión, porque realmente quien hacía todas las películas de la mafia era Warner Brothers. Pero Warner Brothers hacía estas películas de matanza, que no tiene tanta historia, simplemente eran balazos, el poder por el poder y todo este rollo, ¿no? Y ellos querían contar la historia de una familia llamada la familia Corleone, ¿no? Entonces, obviamente dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a contratar a estos cuates, vamos a ver quién puede ser el padrino, ¿no? Y en este rollo de ver quién puede ser el padrino, Mario Puzo le escribe una carta a Marlon Brando. Y le dice que pues le gustaría, y le manda el libro aparte firmado, ¿no? Y le dice, me gustaría que tú interpretaras al padrino. Entonces pasan semanas porque están haciendo el guión, están viendo qué onda. Francis Ford Coppola quería a fuerzas a un actor que se llamaba Al Pacino, que no era un actor de cine, era un actor de teatro que había ganado un premio por una obra de teatro, pero que nadie lo conocía. Entonces la Paramount, Bob Evans, no quería Al Pacino porque dicen, es que nadie lo conoce, yo prefiero que lo haga Robert Redford, que lo haga James Caan, o que lo haga este personaje de Michael, lo haga alguien famoso, ¿no? Y entonces empieza todo este rollo de ver cómo lo pueden hacer, todas cuestiones mientras seguían haciendo el script del Padrino. La cosa chistosa de todo esto es que si ustedes han leído el libro tiene a un personaje que se llama Johnny Fontaine. Johnny Fontaine se decía que estaba basado en la persona de Frank Sinatra. Y entonces Johnny Fontaine pues tenía como que muchos excesos sexuales en el libro y todo este rollo, que de hecho fue recortado para la película este personaje, y ahorita les voy a contar la maravilla de este rollo, ¿no? Que era tan el exceso que tenía Johnny Fontaine de sus excesos carnales, que decía Frank Sinatra que lo estaban dejando en mal. Y entonces Frank Sinatra lo que empieza a hacer es una campaña de desprestigio hacia la película del Padrino, a la cual se suma la Liga de los Derechos Civiles Italoamericanos, que presidía Joe Colombo, que Joe Colombo era un mafioso era un líder de la mafia italiana, ¿no? Ahí en Nueva York. Entonces nadie quiere que salga la película del Padrino. Entonces se empiezan a meter muchas trabas, los empiezan a amenazar, todo este rollo, ¿no? Entonces Al Cody tiene que ir a Nueva York a entrevistarse con Joe Colombo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta película, pero esta película no es de mafiosos, esta película es de una familia y te vas a sentir orgulloso de ella, ¿no? Y le dice, no te creo, no quiero que hagas la película. Mira, ¿qué te parece si vienes a mis oficinas de Nueva York? Y lees el guión, ¿no? Un guión que también se acaba de escribir aparte, ¿no? Que no tenían listo. No tenían listo todavía, ¿no? Entonces le pide a su secretaria que le robe el script a Mario Puzo y a Francis Ford Coppola y lo lleve a Nueva York, porque ellos estaban en California escribiendo todo este rollo, ¿no? Lo lleva a Nueva York y va a Joe Colombo a la oficina a leerlo. Pero a veces estas personas que pues no leen, ¿no? Entonces lee la primera página y dice, es que a mí me preocupa todo este rollo de la mafia, ¿no? Y le dice, si tú quieres, lo que puedo hacer es que la palabra mafia no salga en la película. Y efectivamente, no sale para nada ni la Cosa Nostra. Ajá, sí, que finalmente
Todos sabemos la referencia a la mafia. Claro. Y todos sabemos la referencia a las familias poderosas de dinero no lícito. Claro. Pero nunca lo hacen de manera Sí, ¿no? palpable. Y entonces Joe Colombo dice, ok, si tú me das tu palabra de que no va a aparecer la palabra mafia, te dejo hacer la película. Pero todo estaba el rollo de Frank Sinatra que seguía molestando Exacto, molestingando. Sí. Pero lo cierto es que Frank Sinatra sí tenía amigos mafiosos, o sea. No, bueno, por ahí están las biografías que él estaba Por San metido Giancarlo. con las 5 patas en la mafia. Sí, el otro día exactamente. preguntaban cuál era la quinta, esa les dejo de tarea. Pero estaba metido con las 5 patas en la mafia. Sí, no, pues Sam Giancana estaba detrás de él. Claro. Y estamos hablando de que pues se están retratando. No, Sam Giancana está hasta detrás de John F. Kennedy, Claro, o sea, realmente era uno de los más pesados. Claro. O sea, que de haber querido realmente, sí la paga. Sí, claro. O sea, Aquí lo que pasa es que le dicen, ¿sabes qué, Frank? Le permiten hablar al Cody con Frank Sinatra, junto con Joe Colombo. Y le dice, mira, no va a ser de esta cuestión, va a ser acerca de la familia, no se va a pronunciar la palabra mafia y la fregada. Y mira, realmente un cuarto del libro hablaba acerca de este personaje de John Fontaine, pero lo vamos a reducir a 2 escenas nada más. o sea que que salgas no haya y- tema. Exactamente. Híjole. A mí me hubiera gustado ver Unos excesos. sí. Claro. Porque aparte era una época, finales del siglo XX, bueno, ni tan finales, ¿eh? Estamos hablando de una Que de todas tercera maneras parte yo creo del que hubiera siglo sido XX. censurada. Claro. Sí. No estaban acostumbrados a algo tan fuerte. La bronca es que obviamente como el personaje se hablaba que era un degenerado sexual, que tenía ahí broncas de pedofilia, todo este rollo, pues obviamente pues no dejaba en bien, porque aparte todo el mundo sabía que estaba basado en la Claro, persona de Frank Sinatra. pero al final yo Entonces no no lo creo que dejaba hubiera en bien. realmente ¿Sabes cuál era el salido riesgo? como tal, ¿no? ¿Sabes? Creo yo que no era como hoy que todos nos enteramos de todo por las redes sociales y por internet. Había 3 o 4 canales de televisión abierta. Los canales, los medios de comunicación estaban controlados. La prensa era quizá el medio de comunicación más serio, pero la gente no sabía leer o no tenía dinero para comprar o no tenía el hábito de consumir noticias. Y un sector económico de los Estados Unidos estaba influenciado, controlado, manipulado por la mafia, pero nadie realmente lo sabía. Entonces, hacer una película donde se podría hacer latente, ¿no? Que estuviera en cines y todo. ¿Cómo eran o cómo podrían ser las cosas dentro de la política, dentro de la estructura social del país? Pues era como lo que no existe, que nos da ganancia, no me balcones. Claro. O sea, no muestres algo que aparentemente no existe, que nadie conoce. Exacto. Y la gente ni siquiera se ha preguntado por eso. No pongas en la mesa una circunstancia que finalmente es un negociazo para nosotros y no nos pongas visibles. Yo creo que ahí empezaron los problemas, ¿no? Los temas de censura. No, y tuvo un buen de problemas, ¿no? Porque finalmente, como les había dicho, de repente, cuando ya están por terminar el guión del Padrino, reciben una carta de el mismísimo Marlon Brando, ¿no? Que dice, me encantaría hacer este papel, ¿no? Entonces lo cita en su casa a lo que es al Cody, a Mario Puzo y a Francis Ford Coppola, lo cita en su casa, ¿no? Y ya van a su casa y le dicen, ¿sabes qué? Yo he pensado que este personaje es para mí. La verdad no tengo muchas ganas de hacer una película comercial, porque ya estoy harto del cine. Pero con tal de darle la madre a Frank Sinatra, lo voy a hacer. No, y yo creo que la actuación de Marlon Brando, para mí, estoy hablando y lo reitero, muy personal, muy subjetivo. La actuación de Marlon Brando en El Padrino es quizá la actuación más memorable que yo he visto en el cine. Aclaré que es un sentir muy personal, Claro. ¿no? Sin Yo creo que de meterme mucha gente. Pero es que es sublime. Y es que de hecho dicen que en el momento en que se entrevista con ellos en su casa, les empieza a hablar que yo he estado pensando que el Padrino tendría que hablar así y empieza a ser la voz, ¿no? Le pide a uno de su gente que trabaja en su casa que le baje cera la grasa para bolear los zapatos y se le empieza a poner en el cabello. Y de repente agarra unas toallitas y se las pone en la boca. Y dicen, en ese momento se transformó en Don Corleone. Sí, no, pero dice que también se inspiró un poquito en pensar que era como un bulldog, es una persona así vieja con cachas. En un bulldog, claro. por eso, sí. Exacto. Y de hecho se manda a hacer una prótesis que por ahí anda en un museo, Sí, exactamente. En un museo. A mí me llama la atención toda esta actuación de Marlon Brando por el puro hecho de que es un personaje tan emblemático
pero a la vez tan aspiracional. Claro. O sea, yo creo que regresando de la música lo empezamos a desmenuzar. Pero es que aquí en México la palabra padrino tiene como muchas acepciones, ¿no? O sea, el padrino aquí en México es el que te da dinero para que cumplas tus sueños. Ajá. Ya sea tu boda, tu bautizo, tu primera comunión, tus 15 años. Ese es como el padrino, ¿no? O sea, coopérame. Sí, y hay padrino de recuerdos, o sea... Claro, sí. Pero si lo analizamos, el padrino sí es una persona poderosa que tiene influencia. Si nos vamos un poco a la tradición, vamos a llamarlo así, de donde salen los compadrazgos o padrinazgos, como lo quieras ver, es en el bautismo. No se dice bautizo, se dice bautismo, pero bueno. Sí. En el bautismo tú escogías a alguien que sustituyera a tu padre o a ti. A ver, el bautismo tú llevas a tu hijo, ¿no? Por una cuestión religiosa. Claro. Y tú elegías a los padrinos, pero no tanto por el dinero. Estoy hablando del inicio de la tradición, ¿no? Sino que en el caso de que los padres falten, esa persona tendría que hacerse cargo del niño. Entonces era ese vínculo. Por eso dicen que el padrinazgo más importante de todos es el de bautizo. Claro. Ahora ya, bueno, es el que puede pagar, ¿no? El que quiere pagar. Pero imagínate que tú escoges a alguien que no es de tu familia para que sea de tu familia, y no solo eso, para que cuide en el caso de que tú faltes lo más valioso que tienes, que es tus hijos. Bueno, y que de hecho en la cultura italiana hay un dicho muy importante, ¿no? Que dice que la vida es tan terrible y tan difícil que necesitas tener dos padres. Y de ahí nace la figura del padrino. El padrino. Ay, qué bueno. Ya está, me dio escalofrío. Es que ahorita vamos a ver. ¿Ustedes tienen padrino? Papá. Bueno, creo que ya no. Vámonos a una canción y ahorita ahora. regresamos con si tenemos padrinos o no, ¿no? Dale, pues. Esta canción nace en 1983 en un disco que es la cúspide de la creación llamada Synchronicity, es del grupo Police. Y esta canción tiene la particularidad que Chris Blackwell le presta a Andy Summers, mejor conocido como Sting, su casa ahí en Jamaica, que había pertenecido al escritor Ian Fleming, llamada GoldenEye. Y en esa casa, Sting es tan cruel que necesitamos dos padres, ¿no? Así lo acabamos de comentar en el programa Sin Nombre, y concretamente con esta voz del vikingo que lo dijo así como aterciopelado, pero de ahí surge la figura del padrino. Este ser que de alguna manera tiene la encomienda de cuidar lo más valioso de una familia sin que sea de la familia. Claro. Y claro, el guía, el padre, tiene que asumir este papel lineal. ¿A qué me refiero con lineal? Estaba muy arraigado, sobre todo en estas familias italianas, que el padre era el líder. Eran patriarcados, donde el padre era la figura admirada. La figura de autoridad. La figura de autoridad, ¿no? Y entonces que tú llamaras padre a alguien que no era de tu padre era irrespetuoso. Claro. No como ahora que de repente, ¿qué onda, papacito? No, eso ya. Sí, no. O sea, el hablar de padre era el patriarca. Y entonces, ¿cómo a una figura de respeto que no es de tu familia le dices padre sin decirle padre? Claro. Y ahí surge la palabra padrino. Padrino. Exacto. ¿No padrino? Exacto. Ahí está, padrino. ¿no? Entonces, pero sobre todo porque pues, estamos hablando de Italia, donde pues, obviamente el catolicismo pretende un 99% del pueblo italiano, claro, pertenece a esta religión. Por ahí el 1% que todavía cree en Zeus, ¿no? Entonces, Júpiter, ¿no? Sí. Pero estábamos hablando de que obviamente la figura del padrino era una figura de entrada de esencia familiar. Y es ahí yo creo que donde empieza la esencia realmente de esto, ¿no? Familia. Exacto. Porque ese es el núcleo principal de lo que trata la organización de esta forma que tienen de hacer las cosas ilícitas. A mí me parece maravilloso. Ahorita vamos perdón, le arrebaté la palabra al vikingo. Sentí como tenía así. Te va a caer un rayo. Sí, ahorita. No, te voy a quedar sin programa más bien. Pero, no, ya me mutearon. Ese fue lo que iba a decir. Hablando de la película, a mí me resulta increíble que haya personas que no la han visto, pero hace poquito haciendo Vox Populi, porque aunque usted no lo crea, hacemos Vox Populi, sí, claro, para elegir los temas, los cuales vamos hacemos estudios de mercado. No, o sea, tenemos
tenemos un aparato departamento de mercadotecnia. verdaderamente especializado para ver los temas que usted quiere saber. Y descubrimos que hay sobre todo mucha gente joven que ni siquiera le llama la atención. Dice, ay, es como que es una película de abuelitos, ¿no? Ajá. Es como que es la película de otra época que refleja la historia de cómo fue el mundo en la época de los dinosaurios. Así lo ven, ¿eh? Claro. Y nada más voy a platicar una escena sin expoliar la película que a mí me marcó. Después todo es algo como un teje y maneje entre traiciones, lealtades, honor y todas esas cosas, ¿no? Pero inteligencia. Me voy a centrar a una de las primeras escenas. Bueno, hablar de la boda con que empieza es maravilloso, pero más adelante voy a centrarme en la escena donde por primera vez a cuadro dentro de la secuencia fílmica sale Marlon Brando, en donde llega y una persona, no quiero spoilearlo mucho, ¿no? Y le empieza a decir, es que acaban de violar a mi hija. Ajá. Y es que esos malditos le hicieron, o sea, imagínate qué fuerte, un padre desesperado, que su hija, pero desesperado, con una angustia, con un miedo, desesperado, contándole a una persona en un escritorio que acababan de violar a su hija unos desgraciados. Y diciéndole que quería su ayuda y que la policía no había hecho nada. Y que la policía no había hecho nada, que no tenía pruebas y trae un gato. Lo del gato lo digo porque la persona que lo está escuchando con toda la tranquilidad del mundo acariciando un gatito. Acariciando un gatito. Por cierto, les doy un dato de ese gato, no estaba en el guión. Sí, ¿no? Andaba, digamos, estaba en el set. Y que andaba a lo mejor en estos momentos de calentura que los animales les da cada mes. Porque de repente que incluso opacaba la voz de Marlon Brando. Lo agarra Marlon Brando, lo empieza a acariciar y hubo una química entre el gatito y el actor. Entonces deciden grabarla con el gatito, ¿no? Entonces está el padre así agobiado, imagínate. O sea, te invito a que por un momento te pongas en el lugar de un padre que acaba de sufrir que acaban de maltratar sexualmente a su hija. Un dramatismo. Claro. Y la escena está moviéndose la cámara. Por cierto, un dato de la película. En la película no se utiliza ningún zoom, ni uno. No. La película todos son lentes fijos porque decían que era más dramático. Claro. Y no existe un solo zoom, lo cual lo convierte en una joya de arte de la fotografía cinematográfica. Entonces la cámara se está haciendo para atrás. Un zoom out o un alejamiento que dura casi 2 minutos, ¿no? Es que es tan lento que es una sola toma todo el diálogo. Y le empieza a hablar Marlon Brando, el personaje de Don Vito Corleone. Le dice, oye, con toda la tranquilidad del mundo. Por cierto, ahorita sigo contando, no la vean doblada al español. Sí, no. Porque no digo que el doblaje sea malo. Yo siempre he defendido que el doblaje mexicano es de los mejores del mundo. De hecho, sí. Pero concretamente la voz de Corleone en el doblaje mexicano es mala. Sí, bueno, de repente es que están hablando de la mafia. O sea, así no iba, ¿eh? Es que iba empezando el doblaje. Exacto, pero bueno, le dice palabras más, palabras menos de por qué no lo buscó primero a él y fue a la justicia. Claro. Dice, es que yo traté de seguir las reglas y todo. Y le dice, si quieres seguir las reglas, ¿qué estás pidiendo? Que los busques y que los mates. Y le dice, no, espérame. Lo que tú quieres no es justicia. Es venganza. Lo que tú quieres es venganza, porque justicia sería que les pasara lo mismo que le pasó a tu hija. Claro. Y dice, no, es que son unos perros, no merecen vivir. Y como ya voy a todas las alternativas, la policía, nadie me hace caso y todo. Le dice, a ver, ¿por qué me dejaste hasta el final? Palabras más, palabras menos, ¿eh? Claro. Porque soy tu última opción. A ver, ¿cuándo nuestras esposas han salido a comer juntas? ¿Cuándo hemos ido a jugar golf? O sea, ¿cuándo hemos compartido la mesa? Y ahora vienes a pedirme ayuda porque nadie más te pudo resolver. Claro. Ahora vienes a pedirme ayuda porque soy la única persona que te puede resolver. ¿Por qué me dejaste hasta el último? Lo empieza a regañar. ¿Hace cuánto que no me invitas a tomar una taza de café? Exacto, o sea, es más, ni siquiera me dices padrino. Exacto. Ay, no, y ahí se destapa la cloaca. Fíjate que esa es una escena muy importante en toda la película porque es la primera escena, de hecho. Abre en oscuro negros, se ve Mario Puzo, el padrino, y la primera toma que vemos es a Bonacera
diciéndole al padrino este diálogo que les acaba de comentar Paco Coba, ¿no? Entonces aquí este rollo era muy importante porque quien hace la iluminación y la fotografía es Gordon Willis. Y Gordon Willis es esta persona que era apodada el príncipe de las sombras. Entonces él, la idea que tenía de hacer el padrino era representar los cuadros de Caravaggio. Un contraste de luces y sombras. Entonces Francis Ford Coppola está, lo que le sigue enojado, está encabronadísimo con él, porque decía, es que el actor se tiene que mover para poderse expresar. Dice, sí, por eso están las marcas, porque si él se sale tantito de la marca, se va a la oscuridad. Entonces es un juego de luces y durante toda la película ese va a ser un elemento esencial, el juego de luces. ¿Por qué? Porque vamos a ir de claros a oscuros. Vamos a la oficina de Corleone, de Don Corleone, del padrino, y vamos a ver esta oscuridad, ¿no? Salimos a la fiesta y hay esta claridad. Se puede ver desde que llega Michael Corleone a la fiesta con Kate de su lado y sus medallas brillantes, ¿no? Sí, obviamente va siendo de muy iluminado. Exactamente. Va cambiando. Y va cambiando. Y eso va a ser toda la temática para ver el cambio que va a sufrir Michael Corleone a través de la película. Claro. Yo creo que esta es una de las escenas pues más emblemáticas. Hay que recordar que esta inspiración de la forma del padrino, ¿no? De la actuación de Marlon Brando, fue imitada por muchísimos villanos por excelencia. Ya todos agarraron al gatito famoso. Fíjate que es una historia chistosa que dice Al Cody en su libro, que es como lo que pasó para hacer el padrino. Cuenta, ¿no? Que como dice Paco, que el gato estaba en el set, de repente se acercó a Marlon Brando lo cargó, le empezó a acariciar, empezaron a rodar, pero empezaron a rodar con el gato porque todos escucharon que no se escuchaba el diálogo de Marlon Brando. Exacto. Pero decían, ninguno tuvo el valor, ni Coppola, ni Cody, de decirle a Marlon Brando que dejara el pinche gato. No, pues es que toda la lista de Hollywood siempre supo el carácter de Marlon Brando. Sí, o sea. por eso mismo el estudio no lo quería. De hecho, la forma en que convencen al estudio es que le hacen una prueba y a través de esa prueba ve Bob Evans esa filmación que hacen en la casa de Marlon Brando y queda convencido que sea él, porque no lo querían, porque aparte todo cobró muchísimo menos de lo que normalmente cobraba ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Robert Redford. No, del padrino. El Pacino. El padrino. Marlon Brando. Ajá. Entonces Marlon Brando cobró muchísimo menos, pero hicieron un acuerdo que a partir de $50,000 que ganara en taquilla se le iba a dar un porcentaje a él. Hay que recordar que era Marlon Brando, sí, o sea, él ya era un autor consumado. Sí, y era carísimo. Y ya no quería hacer cine. Exacto. Es que toda la producción, les voy a contar un chisme. Toda la producción cuando empezó solo le dieron $4 millones a Cody para que realizara la película. Que en ese poco. momento era poquísimo. Sí, o sea, ahora tú haces película con tu celular de la manzana mordida, pero en esos años necesitabas tecnología muy, muy, muy cara, ¿no? ¿Y sabes cuánto acabó costando El Padrino? $6 millones. Pues realmente barato. Fueron los 4 más 2 para poder ir a Sicilia. Pues barato para todo lo que generó. No, regresando un poquito a Marlon Brando, era el hombre de Hollywood. Cuando digo el hombre, o sea, me refiero a guapo, con buena voz, varonil, o sea, era como el sex symbol, ¿no? Sí, era el sex symbol, pero aparte tenía esa voz medio rara, ¿no? Porque no era una voz como la que teníamos acostumbrados de no tan aterciopelada. Exactamente. Ajá. Tenía una voz rara, pero tenía esta cuestión que era un actor de método, ¿no? Sí. O sea, y finalmente, yo creo que ha sido uno de los pocos premios Oscar en la historia incuestionables, ¿eh? Porque siempre, como que, o sea, sí, pero hay como alternativas. Y cuando le dan el Oscar a Marlon Brando, no hay como, o sea, no hay como competencia, ¿no? No, y aparte, o sea, muy chistoso ahorita que ya estás hablando del Oscar, que el Oscar no va Marlon Brando a recibirlo, va Pequeña Pluma a recibirlo, y le da un mensaje acerca de los verdaderos orígenes de Estados Unidos, ¿no? De los verdaderos pobladores, exactamente, ¿no? De los verdaderos pobladores de Estados Unidos y cómo fueron rechazados por la misma cultura, ¿no? Es que aparte de Marlon Brando hay que tomar en cuenta que tiene una presencia. O sea, tú puedes ver el simple ejemplo en Superman. O sea, Marlon Brando sale, ¿qué? Una escena. Una escena de 1 minuto. Y hasta el día de hoy sigue siendo recordada esa escena. Bueno, hablando del Padrino, Marlon Brando, en la versión 1, que tenemos las secuelas, claro, sale menos de 1 hora. Sí. O sea, técnicamente siendo la estrella sale poco. Sí.
Ese es lo increíble, pero exacto, ese que salió era más que suficiente. Claro, sí. Y lo podemos recordar en varias películas, ¿no? Como Nido de Ratas, Jauría, esta misma película del Último Tango en París, que después fue muy criticada y hubo ahí una controversia muy fuerte con la actriz. Pero lo que no cabe duda es que Marlon Brando era un actor de primera, ¿no? Claro. Era un fenómeno. No, y es que si te pones a pensar en todos los problemas que tuvo esta película para ser grabada, ¿no? O sea, se sale de presupuesto. O sea, el manejo, o sea, yo creo que se juntaron todos los genios en ese momento. No, y fíjate, ¿sabes qué fue lo chistoso? Que Al Cody tuvo que hacer trato con la mafia porque la mafia se encargaba de todos los sindicatos. Entonces, por ejemplo, la primera escena que hacen es cuando Al Pacino va al hospital a visitar a su papá y se queda afuera como si fuera uno de los guaruras, ¿no? Entonces, para grabar esa escena había un camión exactamente enfrente de la entrada del hospital y decían, pues no lo vamos a quitar. ¿Cómo que no lo van a quitar? No, es que el sindicato no va a trabajar. Hasta que hizo Al Cody ese trato con la mafia, Lo quitaron. Y permisos de construcción, muchas cosas. El restaurante también le hicieron la escena, también amenazaron al mismísimo al dueño. Pero ya qué se había pasado chistoso, horas ¿no? y había Primero que se sacarlo. oponen y al final terminaron haciendo lo posible. Sí, claro, la mafia hizo posible todo esto. Exactamente, ¿no? Sí. Pero ese es a lo que vamos, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, el presupuesto en algunos ejemplos, ¿no? Como lo que fue de Robert De Niro, Ajá. que de hecho se había postulado para hacer uno de los papeles, creo que era el de Sully, ¿no? Del hermano. Fíjate que es una historia muy chistosa la de Robert De Niro en El Padrino. Porque Robert De Niro estaba con un contrato para Paramount. Y Al Pacino, como no lo quería Bob Evans, pasa mucho tiempo y no lo llaman. Entonces hace un contrato con MGM, y hace ese contrato. Entonces de repente Al Cody va con el dueño del estudio y le dice, mira, ¿sabes qué? Es que Al Pacino debe ser el personaje, ¿no? Y habían hecho una prueba de una escena nada más en la parte del restaurante y se la enseñan y dice, no, sí, me quedé impactado, ¿no? Porque todos decían que Al Pacino, pues como no era famoso y aparte estaba chiquito, estaba así Estaba como muy que, joven. Sí, está muy joven. Pues como decían, ¿cómo va a ser el sucesor del Padrino, no? Sí, no. Entonces, de repente ve esta filmación Bob Evans y dice, sí, tienes razón, debe ser el Padrino. Y entonces quiere contratar a Al Pacino y ya dice, Al Pacino, ¿sabes qué? Pues yo ya firmé con MGM porque no me hablaban. Entonces Bob Evans se va con el presidente de MGM y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo a Robert De Niro que sería perfecto para esta película. ¿Por qué no me das a Al Pacino? Y le dice, no. Mira, vamos a hacer esto, vamos a negociarlo. ¿Qué quieres? 2 libretos. Y le dice, no, te doy uno. Le dice, va, pero yo lo escojo. Ok. Y le dije, ¿en serio realmente quieres mucho Al Pacino, verdad? Y le dice, lo odio, pero lo necesito. Y te das cuenta que ahí estamos hablando de que esa fue la ópera prima también de uno de los más grandes actores que ha dado Exactamente. Hollywood. Sí, O sea, realmente Al Pacino ha demostrado en todo lo que él sale, claro. es oro. Sí, O sea, realmente mencióname una mala de este cuate y no hay. Entonces, digo, se conjuntan los genios, ¿no? Porque tú ves producciones de menos presupuesto, incluso, por ejemplo, Rocky, por ejemplo, que fue con $1 millón y ves la calidad de cámara, casi fue grabada así de, órale, papito, párate y vamos a grabar. sí, claro. ¿No? Y aquí, a pesar del presupuesto, ves la calidad. Sí, claro. O sea, fueron varios genios en conjunto, ¿no? Que dijeron, vamos a repetir las tomas. O sea, fue muy cuidada esta película en todos los aspectos. Digo, para decir, no te puedes pasar de presupuesto. Ajá. Tengamos que repetir lo que tengamos que repetir y no Claro. repetiremos lo que no tengamos que repetir. Bueno, hay un dato. Las tomas se ensayaban. Sí. Antes se acostumbraba. Ahora, pues como ya tenemos todo digital y si no te gusta lo borras, o sea, no pierdes No, cinta. ahí perdías. Exacto. Para hacer El Padrino ensayaban 3 o 4 veces antes de la primera Claro. digamos, Sí, sí, sí. grabación. Una, para economizar. Y 2, porque como comentábamos, no utilizaban Zoom. Para la gente joven estamos acostumbrados que con un botoncito alejamos y acercamos Acercamos, nuestros claro. dispositivos. No, ellos todo el tiempo trabajan con lentes fijos. Es decir, si tú ves algún movimiento de cámara, lo hacen moviendo todo el dispositivo. Sí. No había... sí existían los Zooms, por supuesto, pero ellos deciden trabajarlo de una manera artesanal porque decían que daba mayor dramatismo. Claro. Trabajar con lentes fijos daba mayor dramatismo. Por un lado,
lo convierte visualmente en algo excepcional, pero por otro lado había que hacer una coreografía entre la actuación y el camarógrafo. Sí, o sea, tenían que ser tiempos muy precisos. Exacto. Y es a lo que vamos. Ahí estamos hablando de que una escena que echaras a perder, habías echado a perder cinta, que era cara. O sea, se gastaba dinero. No era como ahorita que, como dice Paco Coba, no te gusta una toma, la borras. Y lo que les decía, ¿no? Finalmente también el tipo de iluminación no les permitía salirse la marca a los actores. Entonces tenían que hacer mucho énfasis Entrar en tiempo y parar exactamente en la marca, ¿no? Donde tenían que estar parados. Hace rato mencionabas a Caravaggio. Para los que no están tan familiarizados con el argot cultural, así como los panelistas del programa sin nombre, Caravaggio maneja el alto contraste, maneja iluminación muy puntual y maneja unos claroscuros muy contrastados, ¿no? Y precisamente en el cine no estábamos tan habituados. Sí existían películas que lo manejaban, sobre todo películas alternativas, pero no estamos acostumbrados en el cine, vamos a llamarlo así, comercial, en ver claroscuros, porque lo que se pretendía o la idea de estética que se tenía era que todo tenía que estar bien iluminado. Con mucha luz. Sí, exactamente. Todo tenía que estar bien iluminado. Y es que ese es un punto muy importante, porque hace rato que estabas comentando esto, que las nuevas generaciones no quieren ver El Padrino. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chico, cuando empieza la película es totalmente oscura. Sí, es oscura. Ahorita ya está remasterizada, pero en ese tiempo era oscura. Pero sigue con el matiz oscuro. Sí, claro, pero se era entiende más que hasta como un sepia. Pero antes era mucho más oscuro. Claro. Entonces Sí, la definición también. Entonces era como que muy mucho, ¿no? Como que te daba flojera porque estabas viendo una película oscura. Y no hay tanto espacio para efectos. No estoy hablando de efectos electrónicos que no había, sino que cuánto se habló, incluso sociedades protectoras de animales del caballo, ¿no? Sí, claro. O de las partes del caballo, o del maltrato animal. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? Y ahorita regresamos con esa escena precisamente del caballo, ¿no? Esto es una canción de un grupo que se llama Lamb Chop, que es una maravilla. Su disco se llama This Is What I Want to Say to You, y es de un álbum del 2019. Esta canción se llama Crossword or What They Say About You. Y esto sigue siendo el programa sin nombre. What a silly expression. The news just got real for the new progressive. Coproducido por Kurt Wagner y Matthew McConaughey, marca un giro hacia un estilo más minimalista y experimental en un sonido frágil y electrónico. This is What I Wanted to Tell You. Álbum 2019, un reflejo de enigmas cotidianos y melancolía suspendida. Crosswords or What They Say About You, crucigramas o lo que esto dice de ti. Lamb Chop. Pues regresamos con este tema de esta película tan increíble, ¿no? El Padrino. Decíamos entre cortes que cuando se realizaban unas películas en estos años, se presentaban los guiones, ¿no? Nos decía Juan Carlos que se presentaba un guión de 120 páginas porque se consideraba un minuto por página, ¿no? Lo que llamamos una escena. Exacto. En este caso estamos hablando de 122 horas. ¿Por qué? Porque esto se pensaba hasta a nivel comercial. Claro. Recordemos que antes los cines no eran como ahorita que tú puedes ir a cualquiera de estas marcas y tienen 5, 6 o hasta 8 salas pequeñas. Exacto, sí. No, antes eran 2 salas monumentales, sala A y sala B, punto. Y tenían un cierto número de funciones al día. O sea, esto era tan limitado de alguna manera que la única forma que tú pudieras programarte para ir era ir a comprar con tiempo los boletos. Claro. Y se publicaba en el periódico. Sí. Todos los horarios. No había internet. No había internet, nada. Sí, si tú querías ir a la experiencia cinematográfica. Es más, las palomitas todavía se hacían de maíz. Claro. ¿No? Y tenían las máquinas. Claro, y gracias a Dios solo había un sabor. Y sí. Es más, no existían ni las de mantequilla para acabar pronto. Exacto. ¿No? Y estamos hablando de que obviamente tú podías reproducir cierto número de veces la película. Obviamente una película que pudieras pasar más veces, como una comercial de hora y media, de hora y 20,
Sí, finalmente, como decíamos, ¿no? Da más dinero. Una película de 120 minutos, 2 horas, te permitía pasarla 5 veces. Unas 5 al veces. día, Sí, ¿no? porque en la mañana no había en los cines. Las únicas funciones que existían en los cines en la mañana eran los domingos. Sí, las y la matinés. llamaban la matiné. Claro. Que eran Pero películas viejas, regularmente las funciones de cine eran en la tarde, después de las 3 de la tarde. O sea, no había cine en la mañana. Exactamente. Y aparte teníamos esta existencia de la permanencia voluntaria. Exacto. Tú llegabas en cualquier Y ahí momento te podías quedar. y ya la película empezada. Había intermedio para que fueras a la dulcería. exacto. Y te podías quedar a la siguiente siguiente para función ver el y decir, inicio. "Ay, lo que no vi". Les voy a contar algo que nada más para que vean tantito cómo era el cine. Había de varios precios en la misma sala, dependiendo de la cercanía. Y de repente yo tenía dinero para ir al cine y podía ir, digamos, a lo caro, porque no era caro, ¿no? Pero Claro. digamos Al mejor lugar. Al mejor lugar, pero yo preferí ir al peor lugar y poder gastarme en la dulcería más Sí, dinero. comprar más dulces, claro. El problema es que las salas de cine, los asientos eran abatibles, pero tenían una espuma y tela, o sea, eran como de cojincito, todos los asientos. Y pues como ya algunos lugares que no eran los preferenciales, la gente los cortaba, etcétera, tenían como la borra salida y había pulgas. Ah, sí. En muchos cines había pulgas. Y entonces yo de repente iba al cine y llegaba con pulgas. Y entonces me descubrían de que no había ido al caro, había ido al barato. Ajá. Y me daban una joda. Porque ¿por qué no fui al caro y me fui a meter al estoy hablando del mismo cine, ¿eh? Claro. Sí. El mismo cine, el área, digamos, desinfectada, Claro. bonita, para la gente opulente. Ves la misma pantalla, no estaba por secciones. La VIP. Ajá. Claro. Y la parte donde estaba todo pulgoso. Eso hoy como en día en los conciertos, ¿no? Exacto. Pero fíjense que lo que estaba comentando Mario de esta cuestión de de las películas y del guión, finalmente cuando vemos que acaban El Padrino, pues El Padrino tenía un guión de casi 300 hojas. Eso quiere decir casi 3 horas. Casi 3 horas, exactamente. Entonces, la bronca era decir, bueno, ¿cómo vamos a vender esto? Si una película que dura 2 horas la puedo pasar 5 veces, esta película que dura 3 horas la podría mucho, 3 veces. No, con mucho, 2 veces. Nada más, porque si eran 6 horas. Claro. Entonces decían, pues, ¿qué hacemos con esta película, no? Y entonces, precisamente estamos hablando del Día del Padrino, porque precisamente el 24 de marzo de 1932 se dio el estreno mundial del Padrino. ¿Y qué fue lo que hicieron esta gente para que El Padrino fuera esta película tan reconocida en el momento de su estreno? Rentaron 300 cines alrededor de todo Estados Unidos. Los rentaron para que pasaran la película del Padrino varias veces y toda la gente la viera ese mismo día del estreno y al siguiente día todo el mundo estuviera hablando del Padrino. Sí, o sea, les permitió hasta pasarla más tarde. Ese día hasta trabajaron un poquito más tarde, digamos, a las horas extras la gente de los cines. Pero pues todo fue una inversión, no estamos hablando de que fue un éxito rotundo. No, pues fue una estrategia de mercadotecnia que al final de cuentas sirvió para después muchos estrenos de películas, ¿no? Claro, y al final pues estamos hablando de Es que de fue éxito uno de los pioneros de lo que hoy llamamos la premier. Exactamente. Ya no se da tanto porque, a menos de que sean ya superproducciones, porque ahora ya no se invierte tanto en cine, ahora se invierte más en series. Claro. Y las premiers son como muy locales. Es decir, antes se estrenaba una película y no había como un evento, vamos a llamarlo así, emblemático, simplemente salía tal fecha. Ajá. Entonces, El Padrino fue en el mismo, o sea, se estrena en el mismo minuto, del mismo día, en todo Estados Unidos, y eso genera, pues ya saben, Expectativa. sí, una expectativa. No, y fue tan importante que hasta fue Henry Kissinger a la premier del mismísimo Padrino, ¿no? Entonces vamos a ver, como decía Coba, ¿no? Que realmente sí había premier, pero era la premier en California, en Los Exacto. Ángeles, donde iban los actores y se tomaban las fotos y entraban al cine y ya era lo único que veían. Ya eran locales. Y ya después con esta cuestión del Padrino, ahora vemos estrenos mundiales por vaya la redundancia, por todo el mundo, donde van las estrellas a visitar los países para la misma premier del tío Erickson. No, es que estamos hablando de... Digo, yo creo que en esta película se conjuntaron todos los genios, ¿no? Realmente también Solo falté yo. Francis Ford Coppola, de hecho, siempre tuvo muchos problemas. También era un director muy problemático. Sí. Porque como él se fijaba mucho en los detalles, tenía un carácter también de la fregada. También hubo varias veces que los mismos productores lo querían despedir. Sí. De decir, no, ya no, tú De no. hecho, lo despidieron una vez. Sí. Y entonces imagínate, o sea, fue una película llena de problemas porque obviamente dije, si vas a crear una obra perfecta,
tienes que quitar todas las imperfecciones. Sí, y es que, bueno, y hablando de eso, vamos a retomar lo que estamos hablando de irnos a la canción de la escena del caballo, ¿no? Exacto. Que esa escena es una de las escenas icónicas en el cine y que realmente todo el mundo pensó que se había utilizado una cabeza de caballo hecha para la escena, ¿no? Y no, realmente fue una cabeza de caballo real que consiguió la mafia en uno de estos lugares para donde hacen comida para perros y gatos, todo este rollo, y se las vendieron en esta cabeza de caballo, ¿no? Entonces fue esta escena que, aparte de esta mansión tan importante donde está Waltz, que es el director de cine, al que se le hace esta oferta que no podrá rechazar, esa misma mansión fue utilizada después para el guardaespaldas. Hablando de la escena del caballo, a mí sí me impactó. Sí, es que sí impacta. A mí sí me impactó. No queremos expoliar la película, pero debieron de haberla visto. O sea, si no la vieron, véanla. Claro, ¿no? Danos un resumen, compadre. ¿Cómo es no, a ver, aquí el punto es que luego no queremos expoliar las películas y cuando te metes a tu plataforma de Extreme a leer las descripciones, que ya es como te dice de qué trata. Es que aunque no la hayan visto, hasta hay muchas parodias de ese escena, incluyendo hasta los mismos amarillos. Bueno, es una venganza a un caballo que era así como o sea, querido, era un caballo que costaba millones de dólares, campeón de pura sangre y todo, y pues se lo echan y al dueño le mandan la cabeza, ¿no? Exacto. Pero aparte o sea, es que supongo, nunca he visto afortunadamente una cabeza humana, pero pues es como un pelatita de fútbol. O sea, esta es una cosa del tamaño de una mesa. Imagínense que se están despertando y de repente sienten todo pegajoso, mojado, la sangre, y levantan y ven una cabeza de caballo, ¿no? Y aparte real. Exacto. Digo, ahorita con tantos lucha por el derecho de los animales, eso sería impensable en la actualidad, ¿no? Tendría que hacerse de algún efecto especial o de algún material. Incluso en su momento fue cuestionado, ¿eh? Pero es que es lo que decía Mario, ¿no? Que era tan perfeccionista Mario Puzo que las maquetas que le enseñaban, pues le decían, no, es que esto está horrible, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues ¿cómo podemos conseguir una cabeza? Pues, es que también no lo puedes culpar. O sea, tú veías el robot de King Kong y decías, no manches, o sea, se ve bien falsote, ¿no? O sea, claro. Realmente para alguien como este cuate, pues no podía pasar. Pero además que también el actor no le dijeron bien cómo era la escena. Sí, ¿no? O sea, el grito que él da es real. O sea, él sí se espantó. Así casi le da el azúcar ahí, imagínate. Bueno, es que los actores tenían cierta libertad. A ver, hay que recordar que el director de cine tiene muchísimas funciones, pero una de ellas es darle un seguimiento personal a las estrellas. Claro, a los principales, actores. Exacto. Las estrellas creo que depende, ¿no? A los personajes principales. El cine siempre se acompaña de directores de escena. A veces hay varios, incluso hay gente que dirige a los extra, ¿no? Pero el director, vamos a llamarlo así, el mandamás de la cuestión visual, se enfoca en los personajes principales. Pero teniendo a un actor con su Marlon Brando era más famoso que los mismos directores de la película. Sí, exactamente. ¿No? Y entonces había cierta libertad creativa, actoral, que ahora es muy común porque la improvisación nos ha invadido gracias a lo que se ponen en sus moñas, a la gran oferta y entre lo rápido que tienes tú que grabar en la actualidad por la oferta de contenidos. Pero antes estaba como muy restringido, ¿no? Marlon Brando tiene cierta libertad y hay una anécdota en una escena donde está discutiendo y le pone un cachetadón sí. Pero cuentan que no estaba en el guión la cachetada. No, él era muy famoso por eso. Y le pone un cachetadón. A Johnny Fontaine. Le pone un cachetadón que o sea, es que tú entiendes que es una actuación. Yo cuando lo vi no me impactó, pero ya cuando supe que fue natural lo volví a ver. Es que es muy chistoso. O sea, sí le pone un soberano zape, pero chulo, ¿eh? Incluso cuenta el actor que no supo qué hacer. Pero como seguían rodando, otra vez era película, costaba, y finalmente ellos tenían que estar inmersos en el personaje. Es que es muy buena. Le pone su cachetada, pero muy buena. Y es que Marlon Brando era tan fenomenal que era una persona que no le gustaba memorizar los diálogos. Entonces, Hagen, el abogado, no me acuerdo cómo se llama el abogado Hagen, la persona en real, se tenía que poner cartulinas en el traje para que Marlon Brando pudiera leerlas, porque no se aprendía los guiones.
Fíjate. Es que a lo que vamos, ¿no? Te sometías al capricho un poco del actor. Pero tenías esa libertad. Y si te das cuenta, las más grandes películas tienen ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Realmente puedes mencionar un chorro de escenas, ¿no? Una escena de DiCaprio donde rompe un vaso y que sí se rompió y sí se cortó de verdad. Se está sangrando en la escena, ¿no? Claro. En El Señor de los Anillos, uno que avienta un cuchillo y se le rompe el dedo. Hay en el Spider-Man de que avientan las cosas y caen en la charola. Dicen que le hicieron creo que 100 veces. No sé cuándo, que sí ¿no? pasó Claro. hasta que capturó todas, ¿no? Y hoy en día ves a los actores de acción y no puedo sangrarme porque soy muy rudo. O sea, no se puede. No, pues es que era otro tipo de realidad. Pero estamos hablando de que, fíjate, ¿no? Este Marlon Brando era una persona, es una persona genial, ¿no? O sea, es que realmente era, perdón, sí. Es que es inmortal. Es que ya es recuerdo. inmortal. Es Sí, que la claro. verdad, este cuate Vive en no nuestros hayas, corazones. exacto. O sea, el carácter que tenía. O sea, de los pocos que incluso desafió a Hollywood en casi todo lo que pudo hacer. Sí, pues ya hablamos de que no fue. Y no fue la entrega de los Oscars porque pues no comulgaba con esta parafernalia alrededor del evento, ¿no? No, Sí, ya, claro. y ya ves que Francis Ford Coppola también está medio peleado también sus 2-3 rounds con Sí, claro. con Hollywood, y al final ahorita hasta su hija, ¿no? Que es la que está Sofía Coppola. ¿no? Pero es que realmente Francis Ford Coppola, algo que siempre me ha gustado es lo lúgubre que maneja las cosas. O sea, Sí, tiene sus momentos de luz y oscuridad que siempre me ha gustado su podcast. Tiene una visión muy descriptiva, ¿no? Exacto. O sea, Gracias, eso es lo que está tiene. bravo. Pero realmente, pues todo se conjugó. O sea, yo creo que esta fue una película que fue extraordinaria porque todos los elementos se conjugaron, porque se alinearon las estrellas, porque de repente caían cosas en su lugar y todo se conjugó, ¿no? Porque tenemos al actor más problemático del cine, que es Marlon Brando, ¿no? Sí. Al actor totalmente desconocido, que es Al Pacino. Al Pacino, ¿no? Tenemos un director de cine que no era conocido, y de hecho la película anterior que había hecho fue un fracaso total, y lo único que era reconocido es porque también había escrito el guión de Peyton. De Patton, exactamente. Entonces ahí se ganó un Oscar él, y entonces por eso más o menos sabían quién era. Lo invitan a escribir con Mario Puzo. Tenemos un libro que mucha gente ama porque era uno de los libros más vendidos aparte de la Biblia. Supuestamente dicen que es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Y tenemos a estos actores que están alrededor, que no me acuerdo de Tom Hagen, cómo se llama el actor que interpreta a Tom Hagen, que es el abogado, pero que era el director más conocido y era el que menos le estaban pagando también. Tenemos a Talia Shire, que era la sobrina o la prima de Francis Ford Coppola, que la invitan al set y resulta ser que hace muy buen papel y se queda, ¿no? Pero todos los extras que vemos alrededor de la película del Padrino son familiares de Francis Ford Coppola. De hecho, hay una muy chistosa escena donde llega Michael a Las Vegas a hacerle una propuesta se me fue el nombre de este personaje, ¿no? Llega a hacerle esta propuesta y lo reciben con música, y lo reciben con mujeres y todo esto, y vienen los botones, ¿no? Cargando las maletas, ¿no? Entonces Fredo dice: Michael, ¿sabes qué? Saca a todas estas personas aquí, yo nada más vengo a hacer el negocio y me voy mañana en la mañana, ¿no? Dejan las cosas y Fredo le dice: no, sálganse, ¿no? Y hay un actor, como que un extra, que era uno de los botones, que le dice: Fredo, ya salte, ¿no? Y cuando va caminando, mira directamente a la cámara. Y ese era primo de Francis Ford Coppola. Pues ya estaba acostumbrado. Pero es muy notorio. Muy notorio, Claro. Exactamente. Porque en ninguna película ves que alguien mira hacia la cámara. No, ya es que era tan notorio que incluso en dato curioso, de hecho, si ves a Salón, ve a Talia Shire en El Padrino y dice: no, yo quiero que ella sea Adrian. Entonces, realmente, híjole, yo creo que fue una película que le cambió la vida a mucha gente. Y yo creo que no hay una escena más satisfactoria que cuando James Caan le ponen su madre a Carlo, ¿no? ¡Ah, qué escena! Sí. Sí, ¿no? Hablando de Talia Shire. Sí, no. ¿Qué escena? Y se ha reproducido en también varias series de parodia. Pues la etcétera. parodia de Mark Simpson, ¿no? De Cuando Matt es- Simpson, exactamente, ¿no? De cuando va al que la asalta, ¿no? Sí, creo que sí.
Es que es muy buena. Creo que se perdió un poquito. Talia Shire es la esposa de Rocky Balboa. Ajá. Sí. ¿No? Está Adrian, y obviamente, pues ella tiene un papel importante, chiquito pero importante. Es que ese es el papel que va a Exacto. detonar todo lo que Exacto. sucede alrededor de Michael Corleone. Ay, benditas mujeres. Chica. Y yo creo que desde Elena de Troya tienen la culpa de todo. Pero finalmente sí, ahí es un papel muy importante, porque si no, no entenderías Gran parte de lo... el huracán. Sí, Sí, se- El claro, huracán que provoca se por desata. eso. Sí. No, yo creo que nos han regalado frases, ¿no? O sea, esta parte de te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar es algo que quedó para la historia. Nos puso lecciones de vida, o sea, Claro, son unas sí, lecciones de sí, vida, sí. como dices, esas frases, pero son lecciones de vida al final de cuentas. ¿no? Yo creo que es mi favorita, donde está en la cena con con todos los líderes, ¿no? Y No nos termina. delimites. No, vamos a Es como cuando Mario está con todos los directivos de la empresa Ajá, donde sí, trabaja. exacto. ¿no? Ándale, Se no, imagina, toda la sí. cúpula, ¿no? Te hacen los diálogos, bla, 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 para Ajá. que la vean. Pero al final en el coche va y le dice, hasta el día de hoy supe quién es el enemigo. Exacto. O sea, es que esta parte del juego de inteligencia, ¿no? Que manejan, no sé, es que es exquisito. Sí, la neta sí. Es que es una película buenísima, ¿no? Como les decía, tienen tantas lecciones de vida. Y como decía Mario, ¿no? Ese momento en que va en el carro y dice, hasta ahorita sé quién es el enemigo, ¿no? Porque menciona otro nombre y dice Tom Hagel, dice, ¿querrás decir este? Dice, no, el verdadero enemigo es esta, pero hasta el día de hoy me di cuenta que él era el verdadero enemigo. Que si yo, me decía mi padre, ¿no? Él fue el que me puso el padrino desde muy chico, ¿no? Si la gente viera más el padrino, habría menos abusos en todos lados. Porque la gente sería más lista y luego vería quién quiere abusar de ti. Claro. Pues por eso dicen también que al amigo hay que tenerlo cerca, ¿no? No, al enemigo hay que tenerlo. No, al amigo No, que al te amigo lo hay que saca, tenerlo pero al cerca. enemigo Exacto. aún más cerca. A ver, ordena mis ideas, Mario Luna. A ver, ¿cómo? A ver, di lo que quería decir yo que no pude. A tus amigos hay que tenerlos cercas, pero al enemigo hay que tenerlo aún más cerca. Ah, eso Sí, quise decir, exactamente. exacto. Sí, no, y finalmente creo que es muy latente. Claro. Y si nos desprendemos de la versión 1, dicen que las segundas partes nunca son buenas. ¿Qué opinan? Lo que pasa es que aquí viene la maravilla de todo este rollo, ¿no? Que si ustedes leen el libro, o leyeron el libro antes de ver la película o después de ver la película, se van a dar cuenta que realmente lo que es el libro abarca lo que es la película 1 y la parte 2. O sea, realmente es eso, ¿no? Porque cuando inicia el libro del Padrino, inicia con Vito Corleone en Sicilia cuando es niño y cuenta la historia de cómo llega a Estados Unidos y todo este rollo que se cuenta en la parte 2. Entonces vamos a ver que en el libro se borran varias escenas en la primera parte, pero que se retoman en la segunda parte del libro. De hecho, corrígeme, porque el dato no lo tengo así como ustedes en la mente, pero es el único ganador del Oscar, o sea, el único Oscar que se ha dado a dos actores por el mismo personaje. Sí. Sí, el primero. Ajá. El primer Oscar. El primer Oscar. Que se da, sí, el segundo lo obtuvo en Titanic, ¿no? La viejita y la Kate Winslet. Ah, ok. Ah, bueno. Más bien fue la película, ¿no? Gana Oscar por mejor película, El Padrino 1 y, bueno, El Padrino y la parte 2. Sí, pero... No, actor. No, también Sí, de actor. ¿Qué actor? También de actor. Robert De Niro Pero Robert De Niro no estuvo en la primera. en la segunda, por eso es lo que está diciendo, por el mismo personaje. Ah, con diferente actor. Ajá, exacto, Exactamente, con el entre mismo Marlon Brando personaje. y Robert De Niro siendo o sea, Ah, ok, gana Oscar al mismo personaje, Ajá. pero con diferente actor. Lo Y gana diferente Robert película. y en diferente Sí. película. Pero el mismo personaje. Pero el mismo personaje, ¿no? Que es Vito Corleone. Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que ahí está la cosa que dijeron, yo quiero que salga Robert De Niro. Ya hice la primera, fue un éxito que vente papá. Pero no había manera de competir. O sea, sí es muy buena la actuación de Robert De Niro, pero yo, o sea, Es que Al Pacino es aplastante. Yo siempre he dicho que es mejor actor Al Pacino que Robert De Niro. Desde ahí yo creo que Perdón. comenzaron y son amigos. Realmente al final sí hubo una competencia, ¿no? Pero realmente, híjole, a mí me encanta Robert De Niro. Me encanta, pero es que Al Pacino es aplastante. O sea, es que este Sí. cuate tiene una personalidad, una actuación. Cuando se enoja, ¿no? O sea, tiene una manera de expresar sus emociones. Híjole. Ah, de hecho hay una historia muy chistosa que cuando graban la escena del asesinato en el restaurante,
va el mismísimo jefe de, bueno, el dueño de la compañía esta que es dueña de Paramount, para ver qué fregados están haciendo, ¿no? Porque él seguía sin creer que Al Pacino podría ser un buen personaje. Entonces graban la escena y se queda así como totalmente impactado, ¿no? Sí. Y se acerca a Al Pacino y le dice, oye, Al, muy buena escena. Y Al seguía en el personaje con los ojos todos desorbitados con ese enojo y le da miedo al mismo jefe. Sí, ya ¿no? había acabado la Sí. escena. Y él dice, no, bueno, con permiso, ¿no? Dice, vamos Chido, a una carnal. canción, ¿no? Y ahorita regresamos ya para ir dándole cierre a este programa sin nombre. Esto es un grupo que se llama The National y esto es Conversation 16. Esto es High Violent 2010 y el programa sin nombre. I think the kids are in trouble. Do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fever. Coproducido por The National y Peter Curtis en la filmación de una melancolía densa y texturas emocionales cargadas de sombras. High Violent 2010, un susurro de desolación urbana y promesas rotas. Conversation 16, Conversación 16, The National. Lo siguiente que voy a decir me van a regañar, pero lo voy a decir y no me importa. A partir de ahorita vamos a expoliar algunas de las mejores escenas y el guión. Si de verdad usted no quiere que le digamos de qué trata, cámbiele. Sí, no le cambie, nada más apáguelo. Bueno, Es que eso es lo genial de esta película. O sea, si te das cuenta, de todas las películas puedes mencionar una o dos escenas. Es que aquí tiene un buen, casi toda la película es memorable. Es que si te das cuenta, cuando empieza la primera escena que le había dicho Paco Cogua, que es cuando Bonacera le va a pedir el favor a Michael, a Vito Corleone. Pues realmente esa escena, durante la escena y la boda, dura casi media hora, 40 minutos del principio de la película. Exactamente. ¿No? Una cuestión muy chistosa es que Luca Brasi, realmente el actor de Luca Brasi era un gángster de Joe Colombo, que lo contratan porque el actor que habían contratado unos días antes de grabar la escena fallece de un ataque cardíaco. Entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Pues tú das el perfil, ¿por qué no das? Y entonces dice, órale, le tratan de darle el guión y de que se aprenda el guión y no podía. Entonces, como no podía, le hacen unas notas. Y cuando tú ves que está hablando Michael con Kay y que el cuate está atrás repasando sus notas, eso es verdad. O sea, no lo estaba actuando. Sí estaba repasando sus notas porque estaba nervioso y se le hizo muy buena idea a Francis Ford Coppola que saliera haciéndolo para que vieran lo impresionante que era el Padrino, de una persona así que parecía que es un matón. Realmente le tenía miedo al Padrino, ¿no? Le tenía un cierto, mucho respeto, ¿no? ¿Ya spoileamos todo? Sí, ya vamos. La balacera de Sony. Bueno, nos vamos a ir así. Ya, cerrando. Sí. ¿Con fuerte? Es que esa balacera, estamos hablando de que eso fue la primera John Wick, ¿no? O sea, estamos hablando de cuántas balas, o sea, masacran al personaje, ¿no? Es que realmente, si ustedes recuerdan, pues cuando fue, bueno, no lo recuerdan, ¿no? Pero si ustedes alguna vez han visto todos estos periódicos o han visto esas escenas o documentales de la mafia, pues de repente veías a gente que era mutilada a través de balazos, ¿no? Sí, claro. Entonces estaban las fotos de todo este rollo. Y yo creo que es la primera, o no, a lo mejor Bonnie Clyde la habían hecho antes, no me acuerdo si fue Bonnie Clyde antes o después, con Warren Beatty y esta Mia Farrow, que que hacen esta escena donde les disparan, ¿no? Pero esta escena donde acribillan a Sonny, al hijo mayor del Padrino, que en ese momento era el padrino él, ¿no? O sea, sí, era el sucesor. Era el sucesor, ¿no? Entonces, la forma en que lo acribillan es brutal. Y lo hacen picadillo. Sí, literal. No, o sea, como que sí también no era tan necesaria tantas balas, ¿no? Pero es que, y esa escena es la que cambia todo, porque de hecho es la que nos da al final al nuevo Padrino, que es el que realmente se queda. Y como les había dicho, ¿no? Finalmente vamos a ir a los claroscuros, ¿no? Que finalmente, como vemos, Michael Corleone era un héroe de guerra. Sí, era un soldado. Que si ustedes ven la versión extendida, van a ver escenas donde el Padrino le dice, es que tú no me tratas como si yo fuera tu papá, me tratas como si fuera tu enemigo, ¿no? Y le dice, es que yo no convivo con tu, o yo no coincido con tu forma de pensar, vivir, ¿no? De tu forma de vivir. Entonces él era el héroe americano que se iba a estudiar leyes, acabar su carrera, casarse con la típica americana, judía, y hacer una familia, ¿no? Exacto. Y cuando pasa esta cuestión de la muerte de Sonny,
pues cambia todo porque el padrino tiene que pactar una paz con todas las familias para que pueda regresar Michael y aseguren que no le pase nada en este regreso, ¿no? Y ahí es cuando Michael, a través de lo que vive en Sicilia, es cuando acaba la transformación de Michael. Vemos la primera transformación cuando hace el asesinato del turco y de McCloskey, ¿no? Pero ya atentado a su padre. Se va a Italia y se encuentra con las raíces y encuentra a Polonia. Ay, Apolonia. ¿No? Y después de este suceso con Apolonia, en el libro te lo relatan que Apolonia ya estaba embarazada cuando explota el carro, ¿no? Sí. Y entonces regresa a Estados Unidos y ya regresa un Michael cambiado. Ya no es el Michael el héroe de guerra, ahora es Michael el mafioso. Exacto. Y ves como un héroe se vuelve malo, ¿no? Entonces es lo genial, ¿no? Y ahí está la parte increíble que decían cuando venía la película, ¿no? Te estamos hablando de una narración terrorífica de la gente que amamos. ¿Y por qué? Porque finalmente estamos viendo a nuestra familia y lo que una persona puede hacer para que la familia siga intacta, para que la familia siga cómoda, para que la familia siga teniendo los... Y autodescubrirse, ¿no? Porque yo creo que ni Michael concebía que él pueda ser hasta tan inteligente para manejar todo la manera que lo hace, ¿no? Es que a veces las cosas suceden, ¿no? Claro. O sea, de repente caes en... La vida te cae en este momento, ¿no? Porque realmente él no quería hacer esto. Y es lo que decíamos, ¿no? Que cuando es el atentado contra Vito Corleone y que están ahí, que golpean a Michael, que todos no saben qué hacer, que dicen, no, vamos a vengarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Michael es el que dice, no, si queremos que nuestro papá viva, tenemos que matar al turco. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo lo voy a matar. Y lo hace. Es el que tenía más valor. O sea. Exactamente. No era el que tenía más valor a lo mejor, pero él tenía la cabeza más serena. Sí. Y como decía el padrino, ¿no? Esto no es personal, son negocios. Eso otra frase más. Sí. Es que hay algo que no tiene esa película, ¿no? Sí. Ahora que me descabeche alguien, le voy a decir, esto no es personal. Son negocios. Ay, no. Voy a generar una circunstancia para decir eso. No sé cuál, ni cuándo, ni cómo, pero no me puedo morir si no le digo con odio. No con odio, o sea, con frialdad y con verdad. Claro. Porque digo, se lo puedo decir a ustedes, pero les va a dar risa. No, aquí el punto es que sí se diga en una circunstancia real, ¿no? Claro. No es personal, son negocios. Ay, no, eso quiere decir que hiciste pomada a alguien. Exactamente. Y que pues no te lo tomes a mal. Sí, claro. Sí, que así es la vida, nada más. Así es la vida. No, es que es genial. La escena que pues platicamos hace un momento, ¿no? De la golpiza que meten a Sonia Carlo. Híjole, también es épica. Claro. Sí, le pone una... Y yo creo que todo el mundo siente ese coraje. Hay que decir que Carlo golpea a la hermana de Sony, ¿no? Que es la hija del padrino, ¿no? Y entonces dice Sony, ¿cómo te atreves a... ¿Cómo crees? Pero fíjate que hay una escena anterior que es muy chistosa, ¿no? Porque pues, Sony está encargado de la familia en este momento, es el padrino, y está con Fred, está con varios de los personavantes, ¿no? De ahí de la familia, ¿no? Y le dice, y empieza a decir, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, que la fregada, ¿no? Y le dice la hermana, recuerda que papá nunca habla de los negocios en la mesa. Ah, sí, es cierto. Y le dice, y comiendo dice, sobre todo, ¿no? Cállate, cállate, tú no interrumpas. Y le dice, tú jamás vuelvas a callar a mi hermana, ¿no? Exacto. Y la mamá dice, Sony, no te entrometas. Sí, porque al final era su esposo, ¿no? Exactamente. Y vemos ahí, como lo decía Coba, ¿no? El patriarcado que había tan fuerte que no importa. O sea, aunque estaba la mamá presente, el esposo le podía decir lo que quisiera y hacer lo que quisiera. Nada más que el hermano era muy corajudo y... Sí, ahí estamos de acuerdo, claro, ¿no? Pero al final yo creo que lo que hace es algo que disfrutamos todos en ese momento, ¿no? Sí, porque claro. Si dices, ¿qué? Sí, porque pues, finalmente se lo ganó. Sí, claro. Es que ¿cómo te atreves? También en qué cabeza cabe. No, bueno, y ahora todavía más. ¿Cómo te atreves a tocar a una mujer? Sí, claro, ¿no? Yo creo que y sería para mí la escena de escenas, cuando ya finalmente, ¿no? Michael asume el papel, ¿no? De ser el padrino, y su esposa está viendo cómo prácticamente está perdiendo a su marido, cerrándose las puertas, ¿no? Y todos así hincándose, ¿no? Padrino. Es que esa escena... Sí, es maravillosa. Es exquisita. Y aparte es el cierre perfecto para la película. Sí. La versión extendida o la versión que realmente grabó Coppola no termina ahí. Termina con Kate yendo a la iglesia y pidiendo por el alma de Michael, ¿no? Y hay varias escenas ahí medio perdidas donde habla Hagen con ella y todo este rollo.
pero el hecho de que Bob Evans le dijera, ¿sabes qué? ¿Por qué no a lo mejor recortas hasta aquí? Aquí. Es que da un final Sí, da un final muy perfecto. muy claro, muy perfecto, muy como ver que ya Michael ya está en la oscuridad, que está totalmente apartado de lo que era el Michael de antes, ese cierre de que también la mujer no estaba permitida que entrara en los negocios de la familia, ¿no? Entonces era como en el papel, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces cierran la puerta, ¿no? Y se van negros. Es increíble ese final. Sí. Yo creo que es una versión, una película obligada para cualquier persona que quiera, que le guste y que quiera aprender de cine, ¿no? Sí. Claro, es que estamos hablando de lo que yo creo que una de las cosas que más venden en el cine es, decía, ¿no? Un héroe. Ah, claro. Pero ver caer al héroe, sí, claro, es todavía vende más. Sí, porque se vuelve el antihéroe, ¿no? Exactamente. Y aparte es lo chistoso de la película, ¿no? Porque al final tiene ese cometido que decíamos, ¿no? De cómo la vendieron. Empieza a querer a la familia Corleone. Y no quieres que le pase nada a la familia Corleone. Sí. Y te sientes un Corleone. Sí, exacto. ¿No? Dices, es que es necesario que lo haga. Sí, que lo mate. Exacto. Que lo mate. Y es como le dice de repente Michael a Fredo cuando va a hacer el negocio por el casino, que Fredo se pone del lado de la contraparte. No me acuerdo ahorita del nombre del personaje, ¿no? Se pone en la contraparte y cuando se va le dice, Fredo, te quiero mucho, eres mi hermano mayor y te quiero mucho, pero es la primera y última vez que pones a alguien antes de la familia. Y sí es cierto. La familia es primero. La familia es primero. Claro. Aunque sean culeros. Claro. Pero sí, Claro, o sea, pero es que ahí no veías que se pelearan por los terrenos. Sí, Claro. no, Cada quien pues sabía sí, su lugar. sí, claro. sí. Que eso fíjate que es bien importante, ¿no? Yo creo que parte de lo funcional que era toda esta organización familiar es que todos sabían su lugar. Claro. ¿No? Sí, pues está por ejemplo, ya cuando se reúnen, que ya está mejor Vito Corleone y ya le cede en vida a Michael el lugar del padrino, está Constanza y está ¿cómo se llama el otro Campagnoli? No me acuerdo cómo se llama el otro, ¿no? Ya para los nombres son muy Pero Constanza ya estaba muy enojado porque decía que tenían que contraatacar a los Tartaglia para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces le dice Michael, no tienes que esperar porque nosotros nos vamos a ir a Las Vegas, nos vamos a ir a Nevada y vamos a hacer negocios ahí y en ese momento yo te voy a decir cuándo puedes hacer las cosas. Exacto. Y Constanza dice, ¿sabes qué, padrino? Permítame separarme de la familia y crear mi propia familia. Y dice, aquí yo ya no soy el padrino, Michael es ahora el padrino, ¿no? Y bueno, no habías dicho hasta ahorita el nombre de la némesis, ¿no? De la familia. Sí. Que eran los Tartaglia. Pero los Tartaglia no son los verdaderos. Resulta que eran amigos. Exactamente. No eran amigos. Pero no se metían, compartían los mismos valores. Sí, exactamente. Es que esta es la parte importante que les mencionamos al principio del programa, ¿no? Que realmente esta cultura italoamericana creaba su propia cultura y sus propias leyes, ¿no? Entonces tenían sus propios códigos, ¿no? Claro. Entonces, lo importante de una familia como la Corleone es que varias familias pequeñas se unían a ellas para poder hacer grande a la familia. Y eso entonces era una familia que como dices, el padrino pues era esa persona que iba a ver por todas esas familias. Es correcto. Para que todos crecieran al mismo tiempo, ¿no? Y se iban a enfrentar con otras familias con las cuales van a hacer pactos y van a hacer para que todo el mundo crezca en un momento, pero siempre va a haber esta división de poderes, ¿no? De hecho, está latente desde que empieza la película. Claro, sí. Porque era muy... Bueno, o sea, hasta del siglo XV, ¿no? Los matrimonios arreglados. Sí, claro, sí. Para fortalecer un imperio, para fortalecer una familia. Desde los clanes de Escocia, ¿no? También era algo similar. Pero estamos hablando de que a partir de esta película también cambia la forma de hacer películas de mafiosos. Sí, claro. Sí. De hecho, hasta hoy en día, ¿no? Este famoso pistolero que hace Keanu Reeves tiene esta influencia de decir todo está controlado por 12 familias, ¿no? La high table, ¿no? Como bueno, hasta la versión de Batman de Nolan. Claro, sí. Las mafias que aparecen ahí, y de ahí que el Guasón en su momento se... Bueno, y lo podemos ver en la realidad también, ahí en el norte. Sí. No queremos meternos en camisa de 11 varas. Sí, no vamos a mencionar aquí nada. No me vayan a quitar mi descapotable ahorita aquí afuera. Pero, pues sí, o sea, ha influenciado no solo la manera de hacer cine, sino la manera de controlar y de el sistema lado oscuro, social. ¿no? Sí, y es un impacto increíble porque le das a los americanos en decir, ¿cómo? Sí, pues esto pasa en mi país. Claro.
No, o sea, también ese es el gran impacto que tiene y se empiezan a fijar todos en varios políticos, de hecho. Exacto. Sí, incluso contra la misma iglesia. Es que ¿cómo hablas de la mafia sin decir mafia? Como iniciamos el programa planteando. No está tan sencillo, ¿eh? No, Sí, no era sencillo. Pero lo puedes manejar como los sindicatos. Ándale. sí. No, sí, vikingo, Hablamos del poder sin decir el poder. Exacto. Algo así, Sí, ¿no? claro. Sí. No, decimos vikingo. Ay, no, bueno. No, bueno. Vean El Padrino. De verdad, les va a cambiar la manera de entender el audiovisual. No, les va a dar más IQ incluso. No, y aparte es una película llena de traiciones, de giros dramáticos. O sea, una película que pareciera no larga, es genial. pero realmente cada escena que ves en El Padrino tiene un porqué, tiene un desarrollo en el cual va a suceder algo que va a cambiar totalmente la trama, ¿no? Bueno, lo cierto es, perdón que te interrumpa, amigo. Sí, o sea, adelante. es que para todos los gustos hay. O sea, si usted lo único que ve es porno, pues obviamente se va a aburrir. Claro. Obviamente va a decir, está demasiado largo. Obviamente va a decir, yo quiero ver balazos, y quiero ver sangre, y quiero ver violencia, y quiero ver sexo. Pues los hay ahí, o sea. Pero sí, o sea, sí necesita un trabajo, uno de atención y dos de estar embebido en el film, ¿no? Para poder entenderlo. Que déjame decirte algo, ¿se acuerdan que en el principio de la película, cuando está la mismísima la fiesta del matrimonio de Connie, Santino se retira con una de las damas de honor y tienen sexo ahí mientras el padre lo está buscando, ¿no? correcto. Entonces, aquí la película no se plantea mucho porque nada más se ven dos escenas con esta mujer, ¿no? Sí. Pero cuando lees el libro, tiene todo un contexto y se ve que es una historia que también se desarrolla mucho, porque esta mujer va a tener al hijo de Santino. Y el hijo de Santino no va a aparecer sino hasta la tercera película. Ah, ¿pero lo procrearon en la fiesta? ¿Entendés? ¿Lo procrearon en la fiesta o No sea, sé si de en la la fiesta, relación? pero de la relación nace ok. ese hijo, porque tienen, como les digo, en el libro sí se maneja que es una relación larga. Ah, ok, o sea, sí o sea, no fue en los 5 minutos de... Exactamente, porque en la tercera amor. película, que es la muerte de Michael Corleone, vamos a ver un personaje que va a ser el nuevo padrino y es el hijo de Sony, pero nadie sabe de dónde salió el hijo de Sony. De esa relación. Que es Exactamente. Andy García, ¿no? Exactamente. Que es Andy García. también. Ah, exacto. Yo no sabía que era cubano. Qué guapo. Y aparte guapísimo, por cierto. No, tú eres más guapo, Mario Luna. sí, por eso es el alfarero erótico. Sí. Andy García no le decían alfarero erótico. Sí, no. Sí, no. Pero vámonos, ¿no? Porque ya Vámonos. tenemos que salir corriendo de estas instalaciones antes de que... Yo tengo que salir Sí. corriendo, ¿no? Antes de que pase que la algo más, mafia lo ¿no? alcance. Exactamente. En el semblante se encuentra el mismísimo fotógrafo, el Jet Set, ese fotógrafo que fotografía a la gente más importante del Limelight y que siempre viene manejando su descapotable negro, fumando cigarrillos de dudosa procedencia. Él es nuestro Mauricio García, que está con una dieta a base de bellotas. Por eso él es el hijo pródigo de Tlaxcala. Él es Paco Coba. Siempre he pugnado por el respeto, por el compañerismo, por la lealtad, aunque la palabra lealtad esté muy desgastada. Pero si un día me encuentro en la calle, me puede decir padrino. Muchas gracias. Ay. Le puede besar el anillo. Y me puede besar el asterisco. Ah, el anillo. Sí, el anillo. No. Se muestra la cosilla. Hablamos de bombo y caravana. Claro, ¿no? Sí, claro. bonita. O sea, sí, pero era como que no se acercaba, ok, güey. sí. O sea, No, bueno, es que me hay explicaste. diferentes connotaciones. Exactamente. Pero bueno, gracias por escucharnos. En estos segmentos se encuentra el mismísimo ingeniero, físico, químico, matemático, fitopatólogo y todo lo que quiera usted componer, él lo puede componer. Todo lo que quiera aprender, él se lo puede enseñar. Por eso, 7 de cada 5 mujeres lo prefieren. Él es el mismísimo alfarero erótico, Mario Luna. Dense la oportunidad de ver esta película, de poner atención, de imaginar que vas al cine, apagar tantito tu teléfono, vela y yo les garantizo que la vas a ver una y otra y otra. Y cada vez que la veas, algo nuevo le vas a descubrir. Sí, fíjate que yo me estaba pensando el otro día, ¿cuántas veces he visto El Padrino? Y la neta, no sé cuántas veces porque la he visto muchas veces. Es que casi parece infinita. O sea, Sí. siempre le encuentras algo. Ajá, sí, exacto. Pero bueno, disfruten El Padrino. Mi nombre es Juan Carlos Orozco. Y recuerden que el futuro simplemente es una fantasía. Adiós. Este es el punto final.
Otra vez. 4, 3, 2. Este es el punto final. Para la retransmisión lógica de nuestras ideas, nos escuchamos el siguiente viernes en el programa Sin Nombre. Por XR 50.